Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Desperté con un zumbido grave retumbando en mis oídos. La habitación temblaba como si el planeta entero exhalara. Mis ojos apenas podían adaptarse a la luz azulada que llenaba el lugar. Pero eso no fue lo que me hizo quedarme sin aliento. Fue ella. Una silueta enorme, de casi 3 metros, me observaba desde arriba, con sus ojos como gemas vivas, profundas, fijas. Su piel era de un tono violeta oscuro, cubierta de patrones brillantes que pulsaban con cada respiración. Llevaba un traje casi tribal, ajustado al cuerpo, con armadura orgánica sobre el pecho y los brazos. Yo estaba acostado en una especie de altar, con cables saliendo de mis muñecas, sin memoria de cómo había llegado ahí. ¿Dónde? Logré articular. La gigante inclinó su cabeza, sus labios gruesos se curvaron levemente. Te despertaste antes de lo previsto, humano. Su voz fue como un terremoto suave, poderosa, pero contenida. Me incorporé con dificultad, pero no me atacó. Solo me observaba, como si esperara algo de mí. ¿Quién eres? Mi nombre es Alet. Y tú me perteneces ahora. Eso me heló. ¿Qué demonios estás diciendo? Se acercó lentamente. El piso crujía con cada paso. Cuando se arrodilló frente a mí, incluso arrodillada, era más alta que yo de pie. Alzó una mano, pero no para golpearme. Me rozó el pecho, y su tacto fue sorprendentemente tierno. Eres la última pieza, dijo, con un susurro que reverberó en el aire. El único que puede despertar el núcleo, y salvar mi especie. Yo me quedé inmóvil. ¿Salvar? ¿Esclavitud? ¿Una trampa? No entendía nada. Pero sus ojos, había algo roto en ellos, una tristeza que parecía eterna. Entonces, hizo algo inesperado. Me rodeó con ambos brazos y me abrazó con tanta fuerza y calidez que no supe si temblar de miedo o cerrar los ojos para siempre en ese momento. Su corazón latía fuerte, rápido, casi desesperado. Y yo, comencé a recordar. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Salet no se movía. Sus brazos rodeaban mi cuerpo como una cúpula viviente, su respiración profunda me envolvía el cuello y el pecho. Por un instante, me sentí como un niño aferrado al vientre de una madre extraterrestre, perdido entre la calidez y el desconcierto. Pero no había ternura gratuita en sus gestos. Había una necesidad. Una urgencia. Mis recuerdos regresaban a retazos. Había una explosión, un destello violeta en el cielo, un agujero abierto en medio de la tierra. Estaba recogiendo restos en el desierto de Atacama cuando algo me derribó desde arriba. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo que algo frío me sujetó por la espalda, y luego el vacío. Ahora, estaba aquí, en una cámara vasta, orgánica, como el interior de una criatura viva. No había ventanas, pero todo vibraba con un pulso constante, como un corazón, o una máquina esperando encenderse. Ella aflojó el abrazo, sus manos temblaban levemente mientras me miraba. Tu especie es más frágil de lo que recordaba, pero hay algo distinto en ti. Salet se levantó. Su figura colosal imponía respeto y deseo a partes iguales. La curvatura de sus caderas, su abdomen definido, sus ojos, que ahora brillaban con un matiz rojizo como si hubieran activado una emoción antigua. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, esta vez con menos miedo. Quiero entender por qué el núcleo solo reacciona a ti. Se acercó a una consola que parecía hecha de raíces vivas y tentáculos suaves. Eres un misterio. Fuiste encontrado en el cráter, intacto, inconsciente. Te llevamos pensando que eras una ofrenda, pero activaste los sensores primarios. Ningún otro ser lo ha hecho. ¿Qué es ese núcleo? Es la única esperanza para evitar el colapso de mi especie. Una fuente de energía que se apagó hace siglos. Creímos que era un mito, una fábula de los antepasados. Hasta que te tocó y latió. Me acerqué, despacio, hasta ella. Su olor era intenso pero dulce, como flores alienígenas mezcladas con un calor mineral. Alcé una mano y rocé su brazo. No reaccionó con violencia. Todo lo contrario. Cerró los ojos. ¿Y qué pasa si no quiero ayudar? Sus párpados se abrieron. La mirada de Salet fue como una tormenta que amenazaba con devorarme. Entonces nuestra especie se extinguirá, y yo contigo. No era una amenaza. Era una declaración de destino. Sentí que no se refería solo a su pueblo, sino a ella, a su alma, a lo que ya estaba comenzando a sentir. No entiendo nada, susurré. No tienes que entender,
respondió. Solo tienes que estar. El silencio se volvió espeso. Nos miramos durante largos segundos. Luego, sin previo aviso, sus labios descendieron hacia los míos. Fue un beso extraño, lleno de energía contenida, de códigos que no entendía pero que mi cuerpo absorbía como si lo hubieran estado esperando. Su lengua era más áspera, sus colmillos rozaban mis labios, pero no me dolió. Me excitó. Me envolvió en un trance que me hizo olvidar quién era. Nos apartamos, apenas 1 milímetro. ¿Eso también era parte del experimento? Murmuré, sin aire. No. Eso era mío. Su voz sonó más grave, como si una parte de su verdadera naturaleza se deslizara por la grieta de ese momento. Entonces, las luces en la cámara parpadearon. El núcleo había reaccionado de nuevo. Y su brillo era más intenso que antes. Salet no lo miró. Me miró a mí. Cada vez que está cerca, el núcleo late más fuerte. ¿Y si te toco ahora? Me atreví a decir. Quizá despierte por completo. Quizá nos consuma a los dos. Lo que vino después fue inevitable. Ella me tomó de la mano y me guió hacia una puerta circular. Al otro lado, el núcleo vivía. Suspendido en una esfera líquida, palpitando como si tuviera conciencia propia. Cada latido sincronizado con el mío. Salet se quitó parte de su armadura. No por provocación, sino por respeto. Por entrega. Por algo ritual. Me indicó que pusiera mi mano en su espalda. Y entonces me di cuenta, su columna estaba marcada con runas. Y todas brillaban con mi tacto. ¿Qué significa esto? Significa que ya no hay vuelta atrás. Y el suelo tembló. Porque el núcleo se había encendido. El núcleo palpitaba como un sol dormido volviendo a la vida. Dentro de su esfera líquida, luces y sombras danzaban como si presencias antiguas se removieran por mi sola cercanía. El aire se volvió denso, eléctrico. Cada vello de mi piel se erizó cuando puse la palma sobre la superficie transparente. Salet estaba a mi lado, medio desnuda, su espalda descubierta mostrando esas runas brillantes que respondían a mí. No sabía si temblaba por la energía del núcleo, o por ella, por lo que provocaba en mí. Su mirada, sus labios entreabiertos, su aliento caliente acariciando mi cuello. Algo estaba cambiando. No solo el núcleo. Yo también. La esfera comenzó a girar lentamente. No se oía nada, pero dentro de mi cabeza, ecos lejanos comenzaron a hablar. Idiomas desconocidos. Imágenes fugaces. Una guerra de fuego y hielo. Salet cayendo de rodillas. Su especie colapsando. Una profecía. Y yo, en el centro de todo. Me aparté bruscamente, jadeando. Salet me sujetó antes de que cayera. Su abrazo fue firme, protector. Aunque su piel vibraba con una energía nueva, incontrolable. Lo estás despertando, Elian. Ya no hay duda. Mi nombre en sus labios sonó más íntimo que cualquier beso. Me aferré a ella, sudando frío. Vi cosas, visiones. ¿Qué me está pasando? Ella no respondió de inmediato. Solo me acarició la nuca con ternura extraña, y después me miró fijamente. El núcleo no es solo una fuente de energía. Es una memoria viva. Y tú eres su catalizador. Has activado más en minutos que toda nuestra especie en milenios. ¿Por qué yo? ¿Por qué no a alguien de los tuyos? Salet bajó la mirada. Por primera vez, parecía dudar. No lo sé, pero hay teorías. Una antigua unión genética. Un error en los cálculos del tiempo. Un destino mezclado entre razas. Se acercó más, su cuerpo gigantesco tocando el mío con lentitud. Sentía su pulso contra mi abdomen. Sus pechos, firmes y pesados, rozaron mi pecho cuando se inclinó para susurrar en mi oído. Y hay otra teoría. Que el núcleo no responde al poder, sino al vínculo. Me separé levemente para verla a los ojos. ¿Qué tipo de vínculo? Salet se mordió el labio inferior. Sus ojos brillaban de forma distinta ahora. No solo mística. Había deseo. Un deseo salvaje, contenido a duras penas. Uno emocional. Uno que traspasa las barreras del idioma, del cuerpo y del tiempo. El suelo volvió a temblar. Las luces cambiaron de color. Algo más profundo se activaba dentro del núcleo. Un círculo de energía flotaba sobre la esfera, como una corona solar suspendida en el aire. Salet me empujó suavemente hacia el centro de una plataforma. Caminó a mi alrededor, lenta, elegante, letal. Si llegamos más lejos,
no habrá vuelta atrás. Estaremos enlazados. Tú y yo. Para siempre. ¿Enlazados cómo? Como dos mitades de un mismo pulso. El núcleo nos usará como conducto. Nos convertiremos en su corazón. Y eso, puede destruirnos. O transformarnos para siempre. La duda me golpeó como un martillo. Mi vida, mi mundo, mi especie, todo estaba muy lejos ahora. Aquí solo existíamos ella, yo y una máquina ancestral que respiraba a través de nosotros. La decisión era mía. O escapar, o fundirme con ella. Salet se arrodilló frente a mí, y por primera vez, no parecía una gigante. Parecía una mujer, vulnerable. Dispuesta a arder conmigo. Hazlo, Elian, susurró con voz temblorosa. Tócame de nuevo. Pero esta vez, con todo lo que sientes. La energía crepitaba. Los sensores alrededor nos envolvieron en un resplandor rojo dorado. Toqué su pecho, justo sobre su corazón. Y en ese instante, el mundo dejó de existir. El núcleo explotó de luz. Y su grito fue el mío. No vi nada durante unos segundos. Solo sentí un estallido dentro del pecho, como si mi alma hubiera sido arrancada y moldeada de nuevo. Las runas del cuerpo de Salet se encendieron una por una, ascendiendo en espiral desde sus caderas hasta su cuello. Sus gemidos no eran de dolor. Eran gritos antiguos, salvajes, como los ecos de una raza completa que volvía a respirar a través de su piel. Estábamos en el aire. No lo entendí al principio, pero flotábamos. Nuestras siluetas envueltas en una luz líquida, translúcida, como si hubiéramos sido sumergidos en el corazón de una estrella. Sentí su mente colisionar con la mía, como si su historia me invadiera sin filtros. Vi su infancia, las pruebas brutales de su especie para elegir a los guardianes del núcleo. La muerte de su madre, en llamas, como sacrificio. Vi a Salet caer, luchar, sangrar en los campos helados del Ormek. Vi cómo ella sola mantuvo viva la fe de los suyos mientras todo se desmoronaba. Y luego, me vi a mí. A través de sus ojos. Un humano insignificante, sí, pero diferente. Observador, solitario, con una mente caótica que la confundía, la intrigaba, y finalmente, la atraía. Ella me deseaba. Desde el primer momento. Pero no por lujuria. Por algo más primitivo. Por completitud. Descendimos con un pulso vibrante. El núcleo se aquietó, latiendo ahora con una constancia armoniosa. Salet se arrodilló con un temblor que nunca antes había mostrado. Su cuerpo gigantesco cubierto de sudor brillante. Su mirada, era otra. Más suave. Más humana. Y al mismo tiempo, más peligrosa. Yo apenas podía mantenerme en pie. Lo hicimos, murmuré con la voz rota. Salet asintió sin hablar. Pero algo andaba mal. Sentí un tirón en el pecho. Como si algo aún no estuviera completo. Ella se acercó. Me alzó con facilidad en sus brazos, como si yo no pesara más que una hoja. Caminó conmigo hasta una cámara lateral. Una sala circular cubierta por membranas que se abrían al sentir su presencia. Me depositó sobre una plataforma cálida. Se sentó a mi lado. Pero esta vez, no había tensión. Había calma. Un tipo de silencio nuevo. ¿Qué sucede ahora? Pregunté. Salet no me miró. Observaba sus propias manos, como si ya no fueran del todo suyas. El núcleo ha despertado, pero no está completo. No sin el ritual final. ¿Qué ritual? Un enlace físico. Total. No simbólico, no espiritual. Uno real. Corporal. Biológico. No entendí al principio. Pero su respiración se agitó. La forma en que su cuerpo reaccionaba cerca del mío me lo dijo antes que sus palabras. Tienes que unirte a mí, Elian. En todos los sentidos. Solo así el núcleo nos aceptará como verdaderos conductos. El silencio se volvió espeso. ¿Eso, es lo que tú también quieres? Ella me miró por fin. No solo lo quiero. Lo necesito. Salet se despojó por completo de lo que quedaba de su armadura viva. Su cuerpo quedó desnudo frente a mí, glorioso, inmenso, majestuoso. No había vergüenza en ella. Solo una decisión firme. La decisión de una guerrera que finalmente permitía que alguien viera lo que nadie más había visto jamás. Me temblaban las manos. No por miedo. Por reverencia. Yo me desnudé también, sin palabras. No como un acto erótico, sino como entrega. Salet se acercó, se colocó encima de mí, pero esta vez no como guardiana,
sino como igual. Sus labios me besaron lento, profundo, como si quisiera memorizar cada rincón de mi ser. Y su cuerpo me rodeó con una suavidad inusitada para su tamaño y fuerza. No fue una unión violenta. Fue una fusión lenta, intensa, sin tiempo ni espacio. Cada movimiento generaba destellos que recorrían las paredes. Las runas de su espalda ahora brillaban también en mi piel. Me tatuaban desde dentro. Nos hacían uno. Y entonces, el núcleo rugió. La estructura tembló. Los sensores vibraron. Se encendieron alarmas que nunca antes habían sonado. Porque el despertar total había comenzado. Pero no solo eso. Algo más también se había activado. Salet se apartó con los ojos muy abiertos. Nos han detectado. ¿Quiénes? Los que destruyeron el primer núcleo. Los que vienen a acabar con todo vestigio de nuestra especie. Una sombra atravesó la sala. Una figura con armadura negra emergió de un portal. Salet rugió como una bestia salvaje y me cubrió con su cuerpo. La lucha había comenzado. La figura emergida del portal era un monstruo envuelto en acero líquido. Su armadura negra no reflejaba la luz, sino que la absorbía, como si el mismo vacío hubiera tomado forma para aniquilar la esperanza. Sus ojos eran antorchas violetas. Su voz, cuando habló, hizo que todo el complejo vibrara con una gravedad nueva. Salet me cubrió con el brazo mientras se alzaba con furia, su cuerpo desnudo aún irradiando el resplandor residual de nuestra unión. La fusión nos había marcado, y el núcleo brillaba con nuestra frecuencia compartida. Pero el enemigo lo había sentido también. Y lo había seguido. Sois los últimos, gruñó la criatura. El linaje del núcleo debe terminar hoy. Salet no esperó. Con un grito ancestral, cargó contra él, atravesando las membranas de la sala como una flecha viva. El choque hizo estallar el aire, despedazando las paredes vivientes del santuario. Ambos cuerpos cayeron al abismo de la cámara inferior, envueltos en relámpagos y sangre. Me levanté temblando. Mi cuerpo todavía vibraba por la conexión con Salet, pero algo nuevo recorría mis venas. No era miedo. Era fuego. El fuego de ella. El fuego de su especie, y el mío. Salté tras ellos, sin dudar. El impacto me llevó a una plataforma secundaria. Desde allí vi a Salet forcejeando con la criatura, sus manos envueltas en energía viva, tratando de frenar las cuchillas negras que surgían del pecho del enemigo. El aire silbaba por la velocidad de los movimientos. Las estructuras orgánicas crujían como huesos viejos. Grité su nombre. Salet se volvió por un instante. Ese instante fue todo lo que el enemigo necesitó. Lo vi golpearla con un puño que contenía la fuerza de un meteorito. Su cuerpo fue lanzado contra la pared, dejando una hendidura profunda y húmeda. La sangre púrpura goteó desde su boca, espesa, brillante, viva. Sentí que algo se rompía dentro de mí. El enemigo avanzó hacia ella. Sin prisa. Sabía que había vencido. Sabía que ella no se levantaría a tiempo. Extendió una hoja curva desde su brazo y la apuntó al cuello de Salet. Yo bajé corriendo los escalones. Tropecé. Caí. Me arrastré. La hoja descendió, pero no tocó su carne. Se detuvo, porque mi cuerpo se había interpuesto. La hoja me perforó el costado. Un grito salió de mi garganta, pero no me aparté. El dolor fue blanco. El mundo desapareció durante un segundo. Y luego ocurrió algo imposible. Mi sangre tocó el suelo del núcleo. Y el núcleo rugió como un volcán despierto. La energía me recorrió de pies a cabeza, quemándome desde dentro, pero no me destruyó. Me transformó. Mis ojos se volvieron cristalinos, mis venas resplandecían como ríos de magma. Y la criatura retrocedió por primera vez. Salet se alzó de un salto, rugiendo como un cometa furioso. Con un golpe de su puño cubierto de runas, destrozó la máscara del enemigo. Lo que vi debajo me dejó helado. No era un monstruo. Era un reflejo. Una versión corrompida, de mí. Salet me miró. Su rostro mostraba lo que yo aún no entendía. Son los guardianes caídos. Antiguos catalizadores. Humanos, perdidos en la oscuridad del núcleo muerto. La criatura cayó de rodillas, chisporroteando, desintegrándose. Su voz se deshizo en humo. Si despiertan el núcleo por completo, vendrán más. Cuando el polvo cayó, todo el complejo estaba destruido. Las cámaras vivientes colapsaban. La energía pulsaba descontrolada. Pero el núcleo seguía brillando. Más fuerte, más rojo, más
hambriento. Salet corrió hacia mí y me sostuvo contra su pecho. Su respiración era irregular, su cuerpo temblaba. Pero no era miedo. Era rabia. No podemos quedarnos, dijo. No aquí. No ahora. Vendrán más como él. Peores. Peores que la muerte. ¿A dónde vamos? A donde nadie pueda seguirnos. A donde el núcleo pueda renacer en libertad. Me abrazó fuerte, y sus labios buscaron los míos de nuevo. Esta vez no fue un beso de deseo. Fue un pacto. Una promesa. La estructura entera comenzó a colapsar. El núcleo se encerró en sí mismo, siguiendo nuestro pulso. Nos rodeó en una esfera de energía, sellándonos, protegiéndonos y expulsándonos. La explosión que siguió hizo temblar el continente. Pero no nos destruyó. Cuando abrí los ojos de nuevo, estábamos sobre un desierto extraño. El cielo era rojo. Las lunas dobles reflejaban nuestros cuerpos entrelazados sobre la arena ardiente. Y la batalla apenas comenzaba. Desperté envuelto por el calor del sol doble, con la arena rojiza cubriendo mi espalda. El cielo tenía un matiz púrpura que no era del planeta donde desperté por primera vez. Este era otro mundo. Nuevo. Extraño. Vivo. Salet yacía a mi lado, semidesnuda, cubriéndonos parcialmente con su cuerpo inmenso. A pesar del entorno hostil, ella dormía con la expresión serena de quien ha sobrevivido al fin del mundo. La rodeé con mi brazo, y su respiración se sincronizó con la mía sin esfuerzo. Ya no necesitábamos palabras para sentirnos. El núcleo seguía con nosotros. No en forma de una máquina. No como una esfera encerrada. Lo sentía dentro. En nuestras venas, en el aire que exhalábamos, en la unión misma de nuestras existencias. Estábamos enlazados, no solo por el rito, no solo por el deseo, sino por una fuerza mayor que ya no respondía a lógica alguna. Éramos su nueva forma. Salet despertó. Me miró en silencio por un largo momento, sus dedos gigantes recorriendo mi mandíbula con una ternura que jamás habría imaginado de una guerrera como ella. No habló. Solo besó mi frente, luego mis labios, luego el centro de mi pecho, como si honrara cada parte de mí. Pero no había tiempo para quietud. El suelo retumbó bajo nuestros cuerpos. La misma energía que nos había transportado había abierto una brecha. El núcleo vivo necesitaba expandirse, crecer, liberarse. Y esa liberación traía consigo consecuencias. Desde el horizonte se alzaban figuras. No eran enemigos. Eran criaturas hechas de roca y luz, guardianes de un antiguo equilibrio, despertados por nuestra fusión. No atacaban. Observaban. Escuchaban. Medían nuestro valor. Salet se puso de pie. Su altura se imponía, pero sus ojos tenían humildad. Me tomó de la mano. Avanzamos juntos, desnudos de pretensiones, cubiertos apenas por lo esencial, sin miedo, sin mentiras. Nos arrodillamos juntos ante aquellas entidades, como si supiéramos lo que debía venir. Y entonces uno de ellos habló. No con voz, sino con pensamiento. El equilibrio se ha roto. Pero algo nuevo se ha creado. Un corazón dividido por razas, unificado por amor. El núcleo los ha elegido como sus portadores. Ahora decidan. ¿Se esconden? ¿O lideran? Salet me miró. No con duda. Con decisión. Yo asentí. No éramos víctimas. Éramos llama. Éramos principio. Nos alzamos. Y cuando lo hicimos, el cielo cambió. Los cristales enterrados en la arena comenzaron a crecer. Torres vivas emergieron a nuestro alrededor. El mundo se moldeaba según nuestras emociones. Y el núcleo, en su forma más pura, se manifestó en la cima de la estructura recién formada, un templo de luz flotante, con nuestras siluetas talladas en su entrada. Salet me llevó a lo más alto. Allí, el aire era puro. Las estrellas nos rodeaban como un océano de fuego dormido. Nos tendimos juntos esa noche, envueltos por la bioluz de nuestro nuevo hogar. Hicimos el amor no con urgencia, sino con paz. Como si nuestros cuerpos ya supieran el ritmo eterno del otro. No había dolor. No había peligro. Solo placer. Solo pertenencia. Pasaron semanas. Luego meses. Comenzamos a reconstruir lo que quedaba de su civilización, invitando a los que habían sobrevivido escondidos, a los híbridos rechazados, a los soñadores exiliados de mundos sin nombre. Salet se convirtió en reina sin corona. Yo, en su igual, no por fuerza, sino por vínculo. Y juntos dimos forma al primer mundo nacido del amor entre especies.
El día que los sensores nos informaron que una nueva vida se gestaba dentro de ella, no lloró. Sonrió. Una criatura que sería parte de ambos mundos. El primer latido del nuevo equilibrio. Nuestro hijo nacería entre estrellas. Con la fuerza de su madre, y la terquedad de su padre. Y en su corazón, el núcleo. Fin.